Dios los bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos al último módulo de nuestro semestre de Teología Sistemática 3, en donde vamos a estudiar satanología y demonología. Pero como siempre vamos a dirigirnos a Dios para que Él nos ayude en nuestro estudio juntos. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por habernos concedido llegar hasta este último módulo de estudio, Señor, para nosotros en estas doctrinas tan importantes que enseña tu palabra y que son también necesarias para nuestra edificación y para que estemos siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros y por el tema que vamos a estudiar hoy para estar prevenidos, Señor, ya que dice tu palabra que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y eso es lo que queremos hacer, Señor, estar adiestrados, preparados para no ser tomados por sorpresa. Dirige pues nuestro estudio, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces con la persona de Satanás. Lo primero que necesito decir es que Satanás es una persona. No es un personaje mitológico, ni es ninguna figura metafórica que representa la maldad, como algunos creen, y tampoco como algunos creen que el infierno no es un lugar real, sino que es un lugar imaginario donde reina la maldad y que ese lugar puede estar aquí. Y de la misma manera interpretan que Satanás es solamente quizás una representación mitológica del mal. Pero no es así. Como vamos a ver, Satanás tiene las características de una persona. Por ejemplo, tiene intelecto. En 2 de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y al hablar aquí de maquinaciones, claramente da a entender que es algo ideado, planeado, preparado en forma mental, intelectual. Así que Satanás, por supuesto que tiene esta capacidad intelectual y eso lo constituye persona. En Apocalipsis 2:12 también leemos: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces el diablo sabe aún que le queda poco tiempo. Y por supuesto, a veces hay especulaciones de por qué, si Satanás conoce el resultado de ciertas acciones, como por ejemplo, si él sabía que no podía hacer caer al Señor Jesucristo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo tentó? Y también, si él conoce mejor que nadie la escatología y cómo va a terminar todo, cómo es que él no cambia de estrategia o de rumbo. Y la verdad de las cosas es que él espera y planea que de alguna manera él al final saldrá victorioso. Así que él no va a cambiar de plan ni de rumbo. Pero aunque él sabe, su mismo carácter, su misma naturaleza de ser un engañador, le hace creer a él mismo que él va a salir victorioso al final. Pero sea como sea, estas acciones pues reflejan que él tiene intelecto. En segundo lugar, tiene emociones. Otra vez ahí en Apocalipsis 12:12, el mismo versículo dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. La ira es una emoción que identifica
a las personas. Por lo tanto, Satanás aquí, al hablar de esta emoción, de este tipo de emociones y sentimientos, pues lo identifica como una persona. Tenemos una prueba bíblica acerca de esto, además de Apocalipsis, 1 Timoteo 3:6, cuando se requieren, cuando se presentan los requisitos del obispo, dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Bueno, exactamente fue lo que le pasó a Satanás, se envaneció. Entonces, si él tiene esta capacidad de tener vanidad, de envanecerse, hacerse él mismo creer que es más de lo que realmente es, eso lo constituye en persona. Y por último, él tiene también voluntad, libre albedrío, capacidad de decidir. En el pasaje de Isaías 14 y los pasajes clásicos que describen mejor que ningún otro la condición, la naturaleza y la caída de Satanás, son Isaías 14 y Ezequiel 28. Aquí en Isaías 14, 13 y 14 leemos: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Todos estos actos, todas estas acciones, o estos verbos que reflejan acción, indican pues que hay una determinación, una resolución, una decisión que se tomó internamente, que involucra por supuesto el proceso mental, pero también el de la voluntad, de dirigirse a sí mismo, de autoimpulsarse, de autodeterminarse, de hacer algo, y eso habla de la voluntad. También en base a esto, 2 de Timoteo 2:26 dice: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Mire eso, ¿verdad? La gente que a fin de cuentas no, al ser expuestos a la verdad de Dios, no responden positivamente a la verdad de Dios, pueden quedar así en esa oscuridad espiritual y quedar cautivos a la voluntad del diablo. ¿Quiere decir que ellos nunca van a ser salvos? No, lo que quiere decir es que el diablo tiene gran poder, pero nuestro Dios tiene más poder, y nosotros, ahí es nuestra labor de interceder por la salvación de estas personas. Cuando nos topamos con gente así al evangelizar, que aparentemente tienen un velo, que no entienden el evangelio, y uno a veces se da por vencido y dice: no, esta persona nunca va a ser salva. No, lo que quiere decir es que nosotros necesitamos redoblar nuestros esfuerzos de orar por esa persona, porque nuestro Dios es mayor que el que está en el mundo, nos dice la Biblia, y por lo tanto necesitamos orar más. La oración es lo que puede mover el corazón de Dios mejor que ninguna otra cosa, aún en el caso de que Dios permita que Satanás mantenga en cautividad a estas personas bajo su voluntad, ya que nosotros creemos que hay un Dios que es mayor que todos. Esa es la única manera que alguien más fuerte que Satanás, y ese es nuestro Dios, pueda liberar a aquellos que están sujetos a cautividad con él. Bien, no solamente tiene Satanás las características de personalidad, sino que también se le aplican a él pronombres personales. Por ejemplo, en Job 1, versículos 7 y 8, y vamos a referirnos a esta ocasión de cuando Satanás vino delante de Dios para provocar a Dios a que tentara a Job.
Ahí leemos Job 1, 7 y 8. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Aquí vemos que se desarrolla un diálogo entre Dios y Satanás, y si ya nosotros hemos establecido en otros cursos que Dios es una persona, Satanás igualmente. Aquí tenemos dos personas interactuando, hablando, dirigiéndose uno al otro, y aún la escritura misma refiriéndose a él como alguien que habla, alguien que recibe las acciones de otras personas, etc. Zacarías 3:2 también dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y como dijimos en la ocasión pasada, si ni el arcángel Miguel, y aún aquí Dios mismo dice, Jehová te reprenda. Esta temeridad de algunos creyentes en ciertas denominaciones pentecosteses de proferir juicio de maldición contra Satanás, de yo te reprendo y cosas similares, no es el papel de uno. No vemos ninguna porción bíblica en donde ni autorice ni demande o espere que los cristianos tomen ese tipo de libertad o de autoridad. Bien, entre otros actos personales de Satanás es por supuesto que él acusa. Allí en Job, tanto en el primer capítulo como en el segundo, se presenta Satanás para acusar a Job. Él también tienta, y por supuesto tenemos el mejor ejemplo de esto en Mateo 4, del 1 al 11, cuando la Biblia dice que el Espíritu llevó al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Y hay mucha enseñanza allí, ¿verdad? Porque en la oración modelo leemos, por ejemplo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si Dios permite no que Él tiente a nadie, Santiago dice que Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal. Pero si permite la tentación y la prueba, y en este caso del Señor Jesucristo, el Señor la permitió, y con un propósito bien definido. Pero ese es el trabajo de Satanás, acusar, tentar y también pelea. En Judas 9 se nos habla de esta pelea, cuyo versículo ya hice referencia hace un momento. En Judas 9 leemos, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y por supuesto, un día Satanás va a ser confinado al lago de fuego. Entonces aquí deja ver otro aspecto de que él es una persona. Y al ser una persona, él puede ser confinado, aunque sea una persona espiritual, porque los ángeles son seres espirituales, aún así puede quedar encerrado, confinado, como sabemos que lo será, según nos dice Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, entonces esto habla de su personalidad, de su persona. Pero, ¿cómo es él? ¿Quién es Satanás en sí? Entonces vamos a hablar de su esencia o de su carácter. Y su carácter se exhibe mejor por los mismos nombres o por los mismos calificativos que se le da en la palabra de Dios. Y vamos a hablar de 7 de ellos. El primero es Satanás. Y noten que en la guía yo tengo estos nombres: Satanás, Diabolos, Lucifer, Dracón, Abadón,
Belial y Belzebub, todos escritos en el idioma original, en griego, y por eso están en bastardillas. Y tengo el significado ahí entre paréntesis. Satanás significa aborrecedor, enemigo o adversario. Vemos en primero de Crónicas 21:1 cómo adversario incitó a David a que hiciese censo de Israel. Esa es parte de su trabajo, de su personalidad. Él aborrece tanto al pueblo de Dios que trata a como de lugar de que el hombre caiga de la gracia de Dios, se salga de la voluntad de Dios y se haga acreedor a juicios y castigos de parte de Dios. Ese es su trabajo principal, tratar de entorpecer la labor de salvación del hombre, cerrar, por así decirlo, la puerta de entrada a la salvación para que terminen yendo al infierno. Ahí 1 Crónicas 21:1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. En Hechos 5:3 Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y hermanos, aunque sí el diablo incita al pecado, creo que al diablo se le dan más crédito de lo que él merece, porque a veces es más fácil echar la culpa al diablo de todo. Pero no, recuerde que Santiago nos dice que cada uno es tentado cuando de su propia naturaleza es atraído y seducido. Entonces no debemos echar la culpa de todo, nuestras fallas y pecado y todo lo malo que pasa en el mundo. No hay que echar la culpa a Satanás. Bien, otro calificativo para el diablo es diabolos. Diabolos significa acusador o calumniador o calumniante. Allí otra vez en Job vemos cómo viene a calumniar, a acusar a Job diciendo: sí, pues lo has rodeado de favores y misericordias, por eso no maldice él a Dios, pero quítale todo lo que tiene y verás cómo maldice tu nombre en tu misma presencia. Esta misma actitud la vemos en Apocalipsis 12:10, cuando dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esa es su labor, esa es su encomienda, estar tratando de poner en enemistad a Dios y al hombre. Otro título es Lucifer. Lucifer significa portador de la luz, o como se traduce en Isaías 14:12, hijo de la mañana. Ahí leemos: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lucero, Lucifer, hijo de la mañana, portador de luz. Ese es uno de los nombres de Satanás. Dragón, que viene del griego dracón, y dice aquí Apocalipsis 12:3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. También encontramos estas referencias al dragón en Isaías, en Jeremías, dice que es el dragón que está en el mar, y etcétera. Hay otras referencias también en Ezequiel, referencias al dragón del mar, que es Satanás. Luego tenemos el término Abadón, que también ese es del hebreo, y Apolión del griego, que significa destructor. Tenemos un par de pasajes aquí, Apocalipsis 9:11.
y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Efesios 2.2 y tiene, Efesios 2.2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es una referencia no tan directa al término Abadón y Apolión, pero referente a Satanás, ¿verdad? Ya que es un espíritu de desobediencia y destrucción el que él tiene. Belial, en 2 Corintios 6:15 se menciona Belial. Belial significa sin valía por causa de su maldad, o señor del bosque y del desierto. Por eso a veces hay referencias en satanología a cuestiones del desierto o en los bosques. Algunas reuniones satánicas se llevan a cabo en esos lugares donde lo pueden invocar con mayor facilidad. Belzebub, que significa señor de la casa o señor del estiércol. En Mateo 12, 24 al 27 leemos: mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y, por supuesto, Satanás es el que va a ser y es apresado, ¿verdad? Vamos a ver ahorita un poquito en el juicio, pero en relación a si un cristiano puede ser poseído o no, vamos a llegar a eso en un momentito más. Satanás, como toda la creación, según nos dice Génesis 1.31, él fue creado perfecto. En Génesis 1.31 dice que vio Dios lo que había creado y era bueno en gran manera. Pero específicamente de Satanás se nos dice en Ezequiel 28, del 12 al 15. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora, aunque aquí en ese pasaje se refiere al rey de Tiro, todos los estudiosos e intérpretes confiables de la Biblia saben y aceptan que el rey de Tiro no es más que una imagen, un símbolo de Satanás, aunque era un personaje real. Pero todas estas cosas que se hablan aquí acerca del rey de Tiro no se aplicaban a él, por supuesto, porque el rey de Tiro no fue perfecto, no fue hermoso, en su nacimiento no se fueron creados los tamboriles, las flautas y todo instrumento de música. Todo el mundo está de acuerdo que se refiere al rey de Tiro. Lo mismo en Isaías 14, las referencias ahí están claramente aplicables a Satanás. Y es el pasaje que vamos a ver enseguida. Porque aunque Satanás fue creado perfecto, el orgullo entró en él. Y esta es otra cuestión teológica enigmática. ¿De dónde salió la maldad?
La Biblia no nos dice más que lo que ya leímos, hasta que se halló en ti maldad, Ezequiel 28:15. ¿De dónde surgió? Bueno, esa es parte de la perfección del ser de Satanás, que tenía la capacidad de escoger, como el hombre escogió y escogió mal en el Edén. De la misma manera, Satanás. Pero que no había un ambiente impecable, o sea, donde no había maldad. Sí, es verdad. La diferencia entre Satanás y nosotros es que a Satanás no lo indujo, no lo sedujo nadie. En nuestro caso sí, el hombre fue seducido por Satanás, pero en el caso de él no. Simplemente, repito, la Biblia me dice, hasta que se halló en ti maldad. Ahí en Isaías 14:13 al 14, que ya leímos, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bien, y volviendo a Ezequiel 28, unos versículos más atrás, el versículo 5 específicamente dice, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Lo cual es una gran lección para nosotros, ¿verdad? Porque con la riqueza, con la bendición, con la abundancia, con el bienestar, viene el enaltecimiento. Por eso oraba el predicador, manténme del pan necesario. No sea que me falte y maldiga tu nombre, o que estando lleno me olvide de ti. Esa es la naturaleza humana. Bien, después, por causa de su caída, Satanás fue, por supuesto, echado del cielo. Dice Ezequiel 28:15 al 17, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces claramente no puede referirse nada de esto al rey de Tiro. Y luego dice el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y su juicio, su destino final de Satanás, primero él va a participar como acusado en el juicio de los ángeles, donde participaremos nosotros. 1 Corintios 6:3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuánto más las cosas en esta vida. Él también va a ser atado temporalmente en el milenio, aunque después es soltado por un poco de tiempo, pero va a estar atado durante el milenio, y es cuando realmente el mundo conocerá el paraíso como quiso Dios que fuera desde un principio. Apocalipsis 22 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y no olvidemos que el infierno, que va a ser su morada eterna, final, fue preparada inicialmente para el diablo y sus ángeles. Es lo que nos dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aunque Apocalipsis nos dice que va a ser echado al lago de fuego. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, que no es el lago de fuego y el infierno el mismo lugar. Para propósitos prácticos lo es, pero si queremos hacer alguna distinción, la única distinción es que el infierno es un lugar que es de tormento también, pero temporal, y que el lugar
eterno, de morada eterna, es el lago de fuego. Cambia, en mi opinión, realmente nada más de nombre, pero la naturaleza del lugar es la misma, simplemente que al final en Apocalipsis 20 se denomina lago de fuego, la muerte y el Hades. El Hades refiriéndose a este lugar temporal a donde fue el rico y Lázaro, ¿verdad?, que estaban divididos por una cima. Es un lugar temporal. El Hades o Seol del hebreo, Hades del griego, se refieren al infierno, al lugar temporal donde están los que han rechazado al Señor Jesucristo o que están esperando la condenación final. Van a ser echados al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20, 14 y 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Bien, eso es en cuanto a Satanás. Ahora vamos a hablar de los demonios. Primero, su naturaleza. Ya dijimos en angelología que son espíritus ministradores, y en el caso de los demonios, pues también fueron creados rectos, como dice Génesis 1:31. Pero no guardaron su dignidad, o no guardaron su primer estado, como menciona Judas 6, en donde leemos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y quiero hacer la aclaración una vez más, que dignidad aquí es la palabra arqué, que en griego significa comienzo, por lo tanto, y esta es la razón por la que algunas versiones dicen que no guardaron su primer estado, no guardaron su dignidad, no guardaron su estado original. Sea como quiera que lo quieran traducir, no importa, pero ellos igual se rebelaron junto con Satanás, y creemos por Apocalipsis 12 y otros pasajes que fue una tercera parte de los ángeles que se rebelaron junto con Satanás. ¿Cómo se clasifican? Bueno, hay demonios libres. Apocalipsis 12, del 7 al 9, ya vimos este pasaje. Pero en Salmos 78:49 leemos: envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Esos son los demonios libres. Pero hay demonios que están bajo prisiones oscuras. En 2 Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, y hay que distinguir que la palabra aquí no es Hades, es Tártaros o Gehenna, que es otro término griego para referirse al mundo inferior, pero no necesariamente el destino final. Sigo leyendo, 2 Pedro 2:4, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos demonios ahí han estado y ahí seguirán estando hasta que venga el día del juicio para ellos. La función, ¿cuál es la tarea de los demonios? Bueno, pues en primer lugar, frustrar el plan de Dios. Esto lo vemos claramente en Daniel 10, del 10 al 14, donde leemos: y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablé, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días.
Aquí vemos el propósito de los ángeles como era interponerse a los planes de Dios, al plan supremo de Dios, de la salvación y de lograr que su nombre sea glorificado en medio de todo eso. Pero también, aunado con esto, pues está el de fomentar, impulsar el plan de Satanás. En 2 Corintios 11, 14, 15 vemos claramente esto. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y Efesios 6, 11 y 12, que es un pasaje que conocemos muy bien, donde claramente dice que no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es el plan de ellos, para eso existen, a eso se han dedicado y eso es lo que ellos escogieron hacer. Ahora aquí viene la pregunta, y bueno, pero ¿se podrían arrepentir? Creo que una mejor pregunta es que si se quieren arrepentir. No vemos indicios en ninguna parte de la Biblia donde haya alguno de estos ángeles caídos que se haya arrepentido o que quisiera arrepentirse. Y como no hay indicios de eso, tampoco la Biblia aborda el tema de qué pasaría si alguno de ellos se arrepintiera. Lo único que pueden hacer es especular, pero no hay nada en la Biblia que nos diga acerca de eso. Pero estos demonios son capaces de infligir daño al hombre, pero noten esto, por favor, no al cristiano. Yo sé que hay personas en iglesias donde enseñan que Satanás puede sobreponerse, invadir, habitar en el cristiano. Pero yo no creo que eso enseña la Biblia. Vamos a ver algunos pasajes. En Mateo 9:33 dice la Biblia. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante a Israel. Entonces sí vemos que los demonios atormentan a la gente, atormentaban a este mudo. Cuando salió el espíritu, el demonio, el mudo habló, quedó libre. Pero en Mateo 12:29, ya leímos el pasaje donde acusaban al Señor Jesucristo de echar fuera a los demonios por Belzebú, como al final dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y para mí esta es una referencia al Espíritu Santo, ¿verdad? No hay nadie más fuerte que Dios. Si el Espíritu Santo mora en el creyente, no hay nadie más fuerte que Él que lo pueda aprisionar al Espíritu Santo para poder entrar al cristiano. Los que sí creen que los cristianos pueden ser poseídos por Satanás, usan el pasaje aquel al que hace referencia el Señor Jesucristo de cuando un espíritu inmundo sale de un hombre y anda buscando dónde morar y no encontrando dónde morar, vuelve a la casa y dice que la encuentra barrida y adornada y entra otra vez a este hombre y el postrer estado es peor que el primero. Lo que no toman en cuenta aquí los que así interpretan este pasaje es que allí no dice nada de cómo fue que quedó limpia la casa o barrida y adornada. Ahí no habla nada de que fue salva la persona o de que haya venido el Espíritu Santo a morar en él. Así que tenemos que tomar el contexto amplio y general de la Biblia para entender que cuando el Espíritu Santo llega permanentemente, como ya estudiamos en la doctrina del Espíritu Santo, y sella al cristiano para el día de la redención. Puede ser afligido, puede ser influenciado, puede ser el hombre tentado por los demonios. Sí, eso es verdad.
como vemos que el Señor Jesucristo mismo fue tentado por el diablo, pero no poseído y no destruido. Dios no permitiría que ninguno de sus posesiones, de los que somos de su posesión, perezcamos o pereciéramos como resultado directo de una intervención demoníaca. Así que por ese lado podemos estar tranquilos, confiados en el Señor. Pero sí necesitamos estar alerta, como dice 2 Corintios, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y la verdad es que muchos cristianos caemos presa a las tentaciones y a las pruebas, a las tentaciones de Satanás, principalmente por no estar prevenidos, porque sí ignoramos sus maquinaciones. Pero aunque los demonios afligen al hombre, pues ellos no pueden ir más allá de lo que Dios le permita. Lo vemos en el caso de Job, donde Dios permitió que le quitara sus pertenencias, pero claramente le dice, pero a él no lo toques. Después permitió que lo tocara, pero no le permitió quitarle la vida. Así que vemos que aun por poderosos que sean los demonios o Satanás mismo, no pueden pasar de los límites que Dios les impone. Así que podemos estar confiados en eso. ¿Qué pasará al final con los demonios, tanto los libres como los que están en prisión? Bueno, primero, como ya dijimos, van a ser juzgados. ¿Y por quién? Nada menos que por nosotros, dice la Biblia, 1 Corintios 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Nosotros los creyentes vamos a estar de jueces en el juicio de los ángeles, en el juicio de Israel, y vamos a estar presentes en el juicio del gran trono blanco, porque ya nuestro destino está determinado desde el momento que creímos en Cristo. Ahora, los demonios libres van a ser echados al abismo, al abis. Apocalipsis 9:11, que ya leímos, dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y en Lucas 8:31 leemos, y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Van a ser echados allí, aunque no es el lugar definitivo. Luego los demonios aprisionados serán liberados durante la tribulación. Apocalipsis 9, del 8 al 11 leemos, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y con sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Estos van a atormentar durante la tribulación, pero al final van a ser echados al lago de fuego junto con Satanás, como ya leímos en Mateo 25:41 y como ya leímos también en Apocalipsis 20:10. Pues bien, hermanos, esto es todo el material que tenemos para este módulo y para el semestre. Espero que podamos vernos en otras clases. Ha sido una bendición ser su maestro. Dios les bendiga. Oro por ustedes.